Bendiciones, queridos y amados hermanos, es un placer poder estar en el 12º día de propósito de oración, en este horario exclusivo debido a una intervención con respecto a la energía eléctrica. Estamos transmitiendo en este horario pautado y permitido con todas las posibilidades de una buena calidad de transmisión. Llegamos a ustedes en el 12º día proyectando un tiempo de gobierno, sabiendo y reconociendo que hoy es el día 12 de propósito. El 12 es el número de gobierno y vamos a hablar hoy acerca del gobierno de Dios. Importante que es entender que todo lo que Dios nos da para gobernar tiene que estar facultado, respaldado por el gobierno de Dios. Muchas de las veces queremos tener la bendición de nuestro Dios lejos de su gobierno. Y no hay forma de que el ser humano pueda tener éxito desconectado en esencia de la plenitud del gobierno de Dios. Es decir, usted no puede considerar tener un triunfo donde Dios es el centro y el protagonista estando lejos de Él. Es imposible que usted logre solventar momentos críticos humanamente hablando, sensibles en términos de salud, cuando usted está en niveles de complicaciones fuera de la voluntad y fuera del gobierno de Dios. Quiero expresarles a todos nuestros hermanos que constantemente están en oración con nosotros en Obededón, que se preparen porque ya estamos a pocos días ajustando todos los detalles para que usted pueda tener de forma directa información con respecto a la comunidad del reino. La comunidad del reino que va a ser lanzada en pocos días, ajustando algunos detalles que son importantes en nuestra logística para que de esta forma usted pueda acceder a toda la información plena del ministerio El Reino, Ministerio Internacional. Quien les habla es el apóstol Yorma Rodríguez. Estoy en expectativa sabiendo que Dios nos permite en este día poder cumplir en un horario diferente al cotidiano debido a la falta de energía eléctrica, pero gracias a Dios nos ha permitido consolidarla en esta noche. Voy a saludar a algunos que están atentos allí. Bendiciones Sandra Rodríguez desde el Paraguay. Bendiciones al pastor Danilo Torres que está por allí, al pastor Darwin que están atentos siempre. Bendiciones a toda la gente linda que está atento a lo que sucede en Obededón. De aquí a unos instantes vamos a transmitir la palabra de gobierno. Hoy vamos a hablar cómo el 2026, al ser gobernado por la bendición de Dios, arrojará sin duda alguna resultados diferentes al que usted ha venido experimentando. Vicky Brenda, bendiciones a toda la familia. Le pido a usted que haga varias cosas. Toque la pantalla constantemente para que de esta forma el algoritmo de TikTok dé una referencia de que algo importante está ocurriendo. 2. Comente cada vez que usted pueda comentar. 3. Vamos a llegar a la meta que tenemos hoy estipulada con la finalidad de que muchos otros también puedan compartir y recibir la palabra plena de nuestro buen Dios. Estoy seguro que Dios te trajo en esta noche para recibir su palabra, así que muy atentos. Hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Dios. ¿Por qué es importante nosotros operar dentro y no fuera del gobierno de Dios? ¿Por qué es importante que usted pueda de alguna forma entender que Dios opera bajo principios y que quebrantar dichos principios solo van a promover tiempos de inquietud, tiempos de incertidumbre, tiempos de necesidad? Comparta ahora con toda la gente que es importante para usted, algún familiar, algún amigo. Comparta ahora esta transmisión, este enlace a través de la red TikTok. El resumen estará en YouTube y posterior también. Hoy vamos a actualizar todos los días pautados hasta el día número 12. 12, número de gobierno. De gobierno vamos a hablar porque estoy convencido que hoy en el 12º día
va a ser un tiempo pleno de gloria y de mucha bendición. Comparta ahora y prepárese, porque de esta forma iniciamos el 12º día de oración de Obed-Edom, donde Dios sin duda está haciendo cosas majestuosas, cosas poderosas en Dios, y estoy convencido también que a través del poder y la unción del Espíritu Santo, Dios hoy va a comenzar a alterar aquellas cosas que por mucho tiempo a usted le ha impedido florecer. Así que comparta ahora y vamos a nuestra palabra del día, hablando un poco sobre el gobierno de Dios. ¿Cómo Dios gobierna? ¿Cuál es su facultad? ¿Por qué Dios tiene en cuenta el gobierno? ¿Por qué usted y yo debemos de operar constantemente debajo del gobierno de Dios? Esto y mucho más desde este momento. Comparta y vamos a hablar del 12º día de propósito. El número 12, hermenéuticamente, bíblicamente, habla acerca del gobierno y habla del gobierno de Dios. El número 12 tiene una enseñanza muy profunda que usted debe de entender. 12 es el número de gobierno. 12 días, 12 horas gobiernan el día, 12 horas gobiernan la noche, 12 meses gobiernan el año, 12 apóstoles, 12 tribus. 12 son el fruto del árbol de la vida. 12 bases, 12 tronos. El 12, cada vez que está involucrado en alguna acción espiritual, habla de gobierno. Desde el principio de todas las cosas, entendemos que Dios establece el 12 como base fundamental. Juan capítulo 11, verso 9, Jesús mismo confirma. A esta medida de gobierno temporal le pregunta, ¿no tiene el día 12 horas? Juan 11:9 dice, ¿no tiene acaso el día 12 horas? Cuando Jesús establece en los evangelios lo necesario para que usted y yo entendamos que el 12 es el número de gobierno, 12 horas gobiernan el día, 12 horas gobierna la noche. Consejo: usted no puede pretender tener éxito a lo largo del 2026 desconectado del gobierno de Dios. Si existen áreas que hasta hoy usted independientemente está luchando para que en esa legalidad espiritual usted opere a su forma, lejos de los estatutos o lejos de los principios fundamentales del reino, usted no podrá pretender florecer en tiempos conflictivos o pretender tener éxito cuando Dios no es el que te gobierna. Porque es necesario que usted y yo estemos operando bajo el gobierno de Dios, porque es la única forma clave que te da la garantía de poder tener un buen suceso en el desarrollo de cada mes del año. Hemos comenzado el año en oración creyendo que la bendición que alcanzó Obed-Edom, usted también la va a poder alcanzar. Por eso el punto clave de esta noche, para que usted lo atesore y lo guarde en su corazón, es el gobierno de Dios. Las 12 tribus que nacieron directamente de Jacob fueron 12 hijos que se convierten en patriarcas, cada uno con una tribu. Génesis 35, verso 22 al 26, habla acerca del sistema administrativo, incluso militar de Dios. En Éxodos 24:4, Moisés edifica un altar con 12 columnas según las 12 tribus, sellando el pacto del gobierno entre Dios y su pueblo. Comienzo a citar textos bíblicos del Antiguo Testamento para que usted tenga un punto referente a cómo el modus operandi del gobierno de Dios se establece. Todo en el reino tiene un orden y el gobierno de Dios está bien fundamentado. Números capítulo 17, verso 2, para confirmar que quien tiene autoridad delegada, dice la Biblia, que tomaron 12 varas, una por cada príncipe de las casas paternas. Es decir, que aún para establecer alguna selección dentro del gobierno de Dios, existe un orden establecido. Quiero que usted entienda el punto clave de esta noche. Cuando usted respeta los principios del gobierno de Dios, estos te van a regir. Estos te van a gobernar. Estos permitirán que ciertos patrones se conduzcan de
tal manera efectivamente para que usted viva lejos de desgracias, vivas lejos de alteraciones físicas, espirituales, y comiences a vivir plenamente la bendición de nuestro buen Dios. El gobierno del reino de Dios siempre está manifestado por el número 12. Pero hablemos del Nuevo Testamento para no quedarnos con el patrón del Viejo Testamento. Jesús mismo mantuvo el patrón de 12 para desmontar todo lo que en términos religiosos estaba establecido. El nuevo orden espiritual establecido por Jesús es a través de 12 apóstoles. Y quizás para algunos que se incomodan escuchar la palabra apóstol, entonces usted tiene que discutir con Juan. Juan, el discípulo amado, a quien Dios le revela exclusivamente a él Apocalipsis o el libro de Revelaciones, donde como punto clave voy a fundamentar que los 12 apóstoles fueron el fundamento, siguen siendo el fundamento de toda la historia bíblica para extender el reino y el gobierno de Dios, tanto así que tienen 12 lugares destinados exclusivos, no para pastores, no para evangelistas, no para maestros, no para profetas, sino para 12 apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? El ministerio de Dios opera bajo un gobierno y el gobierno opera bajo un ministerio destacable, el apostolado. Gústele a usted o no le guste, cuando usted enfrenta la palabra de Dios y puede examinar y entender por revelación que el gobierno de Dios se establece en la tierra y el ministerio con mayor influencia en grado de extensión y el que tiene mayor responsabilidad para establecer milagros, salvación, liberación, la edificación de los fundamentos de la iglesia, aquello que da orden, que establece apertura a iglesia, establece pastores y sigue estableciendo una línea, son los apóstoles. 12, según la Biblia, fueron escogidos. Mateo capítulo 10, verso 1 al 4, Jesús eligió a 12 hombres para que fueran el fundamento de la iglesia. Voy a romper paradigmas en este momento, atención. Mucha gente está muy equivocada en pretender creer que usted puede de alguna forma escoger de manera personal a quien será su mentor o su padre espiritual, o en este caso quien dirige su vida. Incluso usted puede tener algún tipo de pretensiones, pero al final quien decide o quien escoge no es el discípulo, es el maestro. Así está establecido por el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no son los discípulos que escogen a los maestros, son los maestros que escogen a los discípulos. Y usted dirá, ¿tendría Jesús mejores opciones que Pedro? Sí. ¿Tendría haber tenido Jesús mejores opciones que muchos otros discípulos? Que Mateo, un cobrador de impuestos, sí. Pero quien los escogió fue uno que gobierna y fue uno que tiene la suficiente facultad de poder entender a término futuro cuál será el resultado final. Quien te escoge como discípulo debe de tener un discernimiento agudizado y un nivel de madurez como para sostener necesariamente todo lo que va a impartir. Está usted muy equivocado, y le dirijo esto a los ministros, a veces pastores o personas que no son culpables de la enseñanza, sino de aquellos que colocaron un fundamento erróneo. Usted cree y usted dice, no, yo voy a escoger a un apóstol famoso para que me dé cobertura. No es cuestión de fama, es cuestión tampoco de números, porque muchas de las ocasiones quien te da cobertura de forma espiritual tiene muchos pendientes y no dedica ni siquiera un tiempo, como 45 minutos, una hora, para charlar contigo, instruirte una vez a la semana. No lo hace, porque sus ocupaciones son muchas. Manejan cantidad de números, pero no calidad. Y muchas de las veces son los menos enterados de la vida espiritual de quienes están siendo liderados.
Con esto quiero resumirle y decirle que el gobierno de Dios opera en una dimensión donde quien ha sido ungido, quien ha sido escogido y quien tiene un nivel de responsabilidad ante la presencia de Dios, es él capaz de poder decir sí a quien Dios le direccione. Así que esas formalidades ministeriales donde el hijo espiritual es el que escoge y afirmativamente dice es él, usted hasta puede orar y Dios te puede direccionar, pero quien tendrá la última palabra para afirmarlo es el maestro, es el mentor, es el padre espiritual, es el apóstol. El gobierno de Dios está establecido por 12 apóstoles. Mateo 19:28, Jesús vincula el número 12 con el ejercicio de autoridad judicial. Y le voy a soltar esto para que usted entienda. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tribus del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Pacto. Apóstol, pero Judas Iscariote murió, pero el apostolado no quedó en 11. Dios escogió a un hombre llamado Matías para completar el gobierno de Dios, porque son 12 tronos, el cual juzgará a las 12 tribus de Israel. Jesús está confirmando que el gobierno o la manera como Dios opera es en esta dimensión. Por tanto, usted debe de respetar los principios de la forma como Dios está operando. Este mensaje es exclusivo para que usted entienda en el 12º día la forma como Dios está operando. Joana, bendiciones, un fuerte abrazo, saludos. La provisión del reino, escuche lo que le voy a enseñar. En el milagro de la alimentación de 5,000 sobraron 12 cestas llenas, según Mateo 14:20. Es el símbolo que el gobierno de Cristo es suficiente para saciar a todo su pueblo. Usted a lo mejor ha fundamentado este texto de Mateo 14:20 para solo hablar de prosperidad, para solo hablar que Dios tiene el poder para multiplicar cosas. Pero no es solo eso, eso va mucho más allá. Mina Prado, bendiciones. Está hablando que el milagro de la alimentación de los 5,000, que fueron más de 5,000 sin contar mujeres y niños, sobraron 12 cestas llenas. No sobraron 7, no sobraron 5, no sobraron 6, sobraron 12. Señal de provisión del reino, símbolo que el gobierno de Cristo es suficiente para saciar todo el pueblo. Y yo creo proféticamente, y voy a declarar sobre tu vida en este momento, que mientras usted opere debajo del gobierno del Señor, usted será saciado por Él. No habrá áreas de tu vida, no solo lo económico, lo espiritual, lo emocional, lo ministerial, lo familiar, proyectos personales, aquello que usted anhela, será compactado dentro del plan de Dios para que dé resultados dentro de su gobierno. Cuando es Dios y su reino el que te gobierna, las cosas comienzan a fluir de forma poderosa. Así que si usted lo cree, declárelo conmigo. Dios me va a gobernar, su reino me gobierna. Soy parte del gobierno de Dios. Yo estoy entendido en el Espíritu Santo de que no existe forma en ninguna batalla. Colóquela usted en la área que usted desea, que usted pueda ganar territorios y tener éxito si usted no está vinculado al gobierno de Dios. Dios gobierna los cielos, Dios gobierna la tierra y Dios gobierna aún debajo de ella. No hay límites para el gobierno de Dios. No hay forma en donde Dios y su reino no tenga influencia. El poder de Dios no tiene límites. Cuando Jesús visitó la región de Gadara, una legión de demonios se manifiesta en la vida de solo un hombre, pero Jesús, bajo el gobierno del Padre, porque representa el gobierno del Padre,
Padre. Él no vino por voluntad propia, Él vino a establecer la voluntad del Padre. Jesús, llegando a Gadara, el demonio lo observa y comienza literalmente a dar voces gritando, diciendo: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Es decir, que incluso los demonios tienen un lapso de tiempo en donde ellos mismos serán literalmente atemorizados, aterrados, infundiendo sobre ellos un profundo pánico a tal nivel de tormento. El tormento era la presencia de Jesús de forma física que atormentaba a un hombre que estaba fuera de su juicio cabal. Y yo declaro que el gobierno de Dios alterará toda fuente espiritual maligna, toda envidia, toda brujería, toda hechicería, todo espíritu inmundo que ha venido operando contra ti, contra los tuyos, tendrá que hoy sucumbir ante la presencia del Señor. Alguien tiene que decir amén a esa palabra. Alguien tiene que declarar la palabra clave del día: gobierno. Escriba gobierno si usted lo cree. Escriba la palabra clave de esta noche, de este día: gobierno. Y si usted cree que esta palabra está siendo de bendición, pues comparta aquí en este enlace, compártalo mínimo con 10 personas. Si está siendo de bendición, comparta ahora esta transmisión con tu grupo de WhatsApp, comparte ahora esta transmisión con la gente que te sigue. Escriba la palabra gobierno. Si usted cree que usted está bajo el dominio y el poder de nuestro Dios, comparta ahora y escriba la palabra gobierno. Cuando usted entiende que Jesús no opera de forma voluntaria, que Jesús opera dentro del gobierno de Dios Padre, que Él no está solo por estar, es parte del gobierno de Dios, es parte de la creación desde el Génesis, desde antes de la creación Jesús ya era. Y la Biblia dice muy categóricamente que cuando Jesús termina su misión, ora por sus discípulos antes de ir a la cruz, y en ese desarrollo histórico Jesús le dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía desde el principio, desde antes de que todo fuese creado. Había una gloria que cubría la vida de Jesús, la gloria de nuestro Dios Padre. Existe un gobierno de gloria manifestado a través de los hijos de Dios. Y yo declaro que este 2026 será un año clave, un año de grandes desenlaces, un año de gobierno, un año de posicionamiento, un año donde Dios te levanta. Y yo profetizo gobierno de Dios sobre tu vida, gobierno de Dios sobre tu familia, gobierno de Dios sobre esas áreas espirituales donde no has podido lograr ver resultados. El gobierno de Dios desatará un nivel de provisión superior a lo que usted está esperando. Escriba la palabra clave del día: gobierno. Si usted cree claramente, por supuesto, si usted tiene la fe de poder entender en el espíritu de que tus hijos no se van a gobernar por sus propios deleites, tampoco por sus propios placeres, sino por causa del gobierno de Dios. El gobierno de Dios marcará las pautas para que usted entre en una transición de conquista. El gobierno de Dios pautará en el 2026 todos los escenarios posibles para que usted sea totalmente bendecido. Y yo creo poderosamente que algo ya se está desatando. Así que escriba por un minuto la palabra gobierno. Gobierno con mayúscula. Escríbalo: gobierno, 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 gobierno. Si usted lo cree, escríbalo y declárelo. Escríbalo y declárelo: gobierno. Y declare que esto va a suceder en tu casa. Dios traerá un gobierno de prosperidad en tu familia, económicamente, espiritualmente. Dios gobernará áreas que usted no ha podido gobernar. Dios gobernará áreas en donde usted ha fallado. Escriba palabra gobierno y créalo esencialmente que a partir de este momento Dios te faculta para que de esta forma las cosas cambien. Escriba aquí, como está escrito: gobierno. Así como está escrito: gente de Buenos Aires, gente de Ecuador, gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de Santa Marta. Escriba la palabra clave: gobierno.
Bendiciones a todos los que están allí. Quiero que usted entienda, aunque en ocasiones se dificulta valorar el ministerio apostólico, el gobierno del Nuevo Testamento está basado como punto clave en el ministerio apostólico. El propio Jesús habló de 12 tronos que juzgarán a las 12 tribus de Israel. No mencionó el pastorado, no mencionó el evangelista, no mencionó el profético, mencionó el apostolado. Apocalipsis 21:12 habla acerca de la ciudad que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Entienda usted que si usted se incomoda por ciertas cosas, usted tiene que luchar con Apocalipsis. Entonces escriba la palabra gobierno, 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 gobierno. Apocalipsis capítulo 21 verso 16 al 17 habla acerca de las medidas de la ciudad y de los muros. Son múltiplos de 12,000 estadios, 144 codos. Indica un gobierno perfecto y absoluto. Escriba la palabra gobierno a la unción que voy a desatar ahora por medio del Espíritu Santo. Yo declaro que el gobierno de Dios se establecerá con niveles absolutos de gloria, perfección, plenitud. Sí, le estoy hablando que Dios ordenará todas las cosas plenamente hasta un nivel donde usted verá la gloria perfecta de nuestro Dios. Todo lo que ha intentado alterar tu vida, todo lo que ha intentado alterar a tu familia, todo lo que ha intentado alterar áreas emocionales, espirituales, físicas, serán ordenadas por el poder de nuestro Dios. Escriba la palabra del día, escriba la palabra gobierno con la primera mayúscula y lo demás en minúscula. Escriba la palabra clave del día, la palabra gobierno, en el nombre de Jesús. El árbol de la vida produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, según Apocalipsis 22:2. Lo que representa el sustento continuo bajo el gobierno de Dios. Y yo no sé usted, pero yo declaro que cada mes del desarrollo del 2026, Dios suplirá con su gloria todo lo que usted tenga como necesidad. Dios suplirá con grandeza, con gloria, todo lo que usted tenga como necesidad. Yo siento en mi espíritu que hay gente aquí que el gobierno de Dios los va a sorprender. Que el gobierno de Dios se establecerá con una finalidad, que usted sea bendecido, honrado. Entienda esto: cuando usted opera bajo el gobierno de Dios, las cosas son diferentes. No es coincidencia que la Biblia mencione un diseño de 12. Recuerde, 7 es plenitud, perfección y descanso. Pero el número 12 es gobierno. ¿Cuántas veces el 12 en la Biblia, que es un texto clave, hablando de autoridad, de elección divina, de organización teocrática, Dios menciona el número 12? Yo quiero que usted entienda, tomando en cuenta que estamos en Obed-Edom, hablando del rey David, de Obed-Edom, que es fundamental. Existen ciertos detalles en el gobierno de David que habla del gobierno de Dios. Se lo voy a repetir. Existen ciertos detalles en el gobierno de David que hablan del gobierno de Dios. David establece muy inteligentemente el número 12, reflejando el rol celestial en su gobierno. Hablemos del ejército del rey David. La organización del ejército de David no tiene un ejército al azar. Si usted cita conmigo Primera de Crónicas, capítulo 27, verso 1 al 15, aunque el texto es largo, se dará cuenta de algo.
se describe que la división del ejército de David se divide en 12 divisiones. 12 divisiones de 24,000 hombres cada uno. Cada división servía durante un mes específico del año. Aquí el gobierno de 12 habla del tiempo y de la defensa del reino de David. Se lo voy a repetir. Primera de Crónicas 27, 1 al 15 describe categóricamente que existen 12 divisiones en el ejército del reinado de David, con 24,000 hombres cada división, para que cumplieran la función del cuidado, atención y defensa de su gobierno por cada mes del año, replicando el gobierno de Dios tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento cuando se habla de gobierno. Quiero que usted entienda que incluso en la parte ministerial, sacerdotal, David divide el sacerdocio y divide a los levitas en 24 turnos, 12 por 2, 24 turnos, estableciendo que cada hora había un turno cambiado. Pero el 12 siempre ha estado en esencia ligado al gobierno. Es el orden que refleja el gobierno de Dios. 12 por 2 son 24 levitas que cambiaban de turno hora tras hora, asegurando que el gobierno espiritual nunca se detuviera. Primera de Crónicas, capítulo 24. Los músicos del templo. Se designó 288 músicos, 12 por cada hora, 12 por 24, para profetizar con instrumentos debajo del mando de 12 maestros principales. Si usted no me cree, Primera de Crónicas, capítulo 25. Primera de Crónicas 24 habla del orden levita. Primera de Crónicas 25 habla de cómo 288 músicos, 12 grupos por 24, se organizaban liderados por 12 maestros principales para establecer literalmente y profetizar con instrumento la gloria de Dios en el gobierno de David. El ejército dividido en 12 divisiones de 24,000. Exactamente 12 levitas multiplicado por 2 que cubrían cada hora del día. Es decir, que geográficamente, militarmente, sacerdotalmente, inclusive la adoración, siempre ha estado bajo el gobierno de Dios. Segunda de Samuel 6:10 al 12 ocurre cuando un suceso que le comenté ayer, cuando David lleva el arca del pacto a su ciudad. Después de haberlo intentado y fallado, durante 3 meses esperó que la bendición fuera notoria y él va a buscar. Quiero que usted entienda que no es coincidencia que dentro del mismo gobierno de David, lo primero que hace David es traer el arca de Dios a su gobierno. Cuando usted entiende que existe un éxito garantizado, cuando usted está bajo el gobierno de Dios, todo cambia. Todo es diferente. Hay una conexión en el arca del pacto y el gobierno de David. El gobierno de David no solo se consolida por el arca, sino por la presencia de Dios, claro está, cuando llega a la ciudad. Esto nos enseña un principio, ciertos principios fundamentales. Uno, reconocimiento. Y quiero que usted ahora entienda lo siguiente. No puede haber una influencia del gobierno de Dios sin reconocimiento. Si no existe un reconocimiento, no puede haber gloria ni gobierno de Dios. David reconoció que no había forma de gobernar sin el arca o sin la presencia que estuviera en él. Bendiciones, mi hijo Agner, Giselle.
Quiero que usted reconozca hoy que usted muchas veces lo ha intentado, pero ha fallado, pero lo ha hecho fuera de un punto del gobierno de Dios. Escriba la palabra gobierno, 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 gobierno. Escriba la palabra del día, gobierno. Cuando usted reconoce que fallaste en tu sabiduría, que fallaste en tu conocimiento, que fallaste en tus conexiones, que fallaste incluso en medio de tus amistades, que lo intentaste hacer a tu forma y fallaste y lo reconoce. David dijo: reconozco que una de las fallas del rey Saúl en su gobierno era nunca haber traído la presencia de Dios en él. Cuando usted reconoce que el gobierno de Dios es lo que marca las pautas del éxito de tu vida, entonces el cielo gobernará y la victoria de Dios Padre se manifestará. Dios es un Dios que establece su gobierno en la tierra. Dios es un Dios, por eso escriba la palabra gobierno, gobierno, gobierno. Si usted desea que Dios gobierne, si usted desea que Dios establezca su reino, si Dios, usted dice 2026, yo quiero vivir bajo el gobierno de Dios. Yo quiero salir a la calle seguro que tengo un rey que cuida de mí. Estoy seguro que voy a entrar y voy a salir bendecido porque opero bajo el gobierno de Dios. No temeré mal alguno porque estoy protegido bajo el gobierno de Dios. No temeré terror nocturno, ni malas noticias, ni acontecimientos dramáticos fuera de la voluntad humana, porque creo en el gobierno de Dios. Escriba la palabra gobierno, porque Él gobierna aquellos corazones que abren su ser para recibir en el nombre de Jesús la bendición de nuestro Padre Celestial. Estamos orando por Venezuela, estamos orando por el gobierno de Venezuela, estamos declarando la bendición sobre nuestra nación. El segundo principio que David ordenó fue una estructura. Una vez que el arca llega a la ciudad de David, David implementó el sistema de 12 distritos y los turnos mensuales. Escuche, 12 distritos y los turnos mensuales. David copia, escucha, el gobierno de Dios en la tierra. Escriba la palabra gobierno. El resultado, el número 12, es el gobierno de David que trajo paz y expansión, porque alineó el reino terrenal con el diseño de la autoridad de Dios. Y yo profetizo sobre su vida esos sueños que muchas veces han estado frustrados, esos anhelos que en ocasiones te dan ansiedad al no verlos realizados. El Señor te dice en esta noche: si alineas tus anhelos, deseos de tu corazón al gobierno de Dios, Él lo tornará una realidad. Y yo profetizo tiempo de paz y de expansión. Dios alinea todo aquel anhelo terrenal al diseño de la autoridad de Dios. Dios te confirma bendición, Dios te confirma respaldo, Dios te confirma legado, Dios te confirma de que este año será un buen año para la gloria de Dios. Si usted lo cree, escriba gobierno. Si usted lo cree, escriba gobierno. Bendito sea nuestro Dios. Voy a terminar orando por ustedes, pero escuche. Yo sé que Dios va a hacer cosas majestuosas en este año. Pero usted tiene que alinearse al gobierno de Dios.
Mina Prado lo cree, bendiciones. Gabriel de la Hoz, bendiciones. Amparo Mogollón, bendiciones. Yelit Delgado, bendiciones. Gabriel, bendiciones. Pastor Danilo, bendiciones. Agner, bendiciones. A toda la gente linda que está allí, bendiciones. Abigail, déjeme saludar antes de proseguir hablando de los principios del gobierno de Dios en la tierra. Escriba la palabra clave. Larry, bendiciones. Bendiciones, la palabra clave del día, gobierno. Existen principios para que Dios establezca su gobierno. Le voy a soltar algo, prepárese, porque lo que le voy a soltar va a ser en ocasiones incómodo para aquellos que, se lo voy a decir sin filtro. El apostolado no es una garantía de que usted esté en una jerarquía superior a los otros, no. Habla del servicio, porque el gobierno de Dios tiene un principio en el servicio. El que quiera ser líder tiene que ser siervo. Atención. Voy a romper paradigmas y estructuras de orgullos religiosos. Si usted es un apóstol aprobado por Dios y el gobierno de verdad de Dios te gobierna, usted no debe de andar luciéndose, buscando adulaciones ni aduladores. Usted debe de estar sirviendo a su pueblo. No es para que usted se luzca qué camioneta porta, si está vestido de Dolce y Gabbana, si el escudero te seca la barbilla con un trapito porque cuando estabas comiendo resulta que la barba se ensució y usted tiene manos para limpiarse la boca. Deje de esos niveles de orgullo. Se lo voy a explicar. Mateo 20:26. Pero entre vosotros, apóstoles, no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. La palabra clave de este texto de Mateo 20:26 es servicio. Un principio del gobierno de Dios. No es para que usted esté en una posición mayor en jerarquía. El que quiera ser grande, sirva. Yo debo de servir a la gente. Yo debo de poner en contexto y mi servicio al reino la facilidad para que el pueblo pueda venir a la casa de Dios. Yo debo en mi facultad económica incluso aportar y bendecir a la ayuda social, visitar a la viuda, al viudo, al anciano, al huérfano, a los menospreciados, a los que están a mi alrededor. Basta ya de esa conducta inapropiada donde el ego es el que gobierna, no el gobierno de Dios. Pero si Dios te sacó de lo más vil y menospreciado y ahora porque simplemente tienes una marca pegada al suéter, al pantalón, te crees superior a todos los demás, no. Usted debe de estar al servicio. ¿Cuánta gente visitó? ¿Estás visitando a los enfermos, orando para que sane? Dentro de tu prosperidad, apartas algo de lo que entra de la iglesia para hacer ayuda social, visitar a los enfermos, a la viuda, al huérfano. ¿Cuántas vidas pudieron ser salvas a través de tu vida y de tu servicio? Escúchenme, basta ya de que veamos el reino de Dios como una exclusión dentro de nuestra sociedad, porque no tienen la capacidad de adecuarse a lo que dice Mateo 20:26. El gobierno de Dios no se mueve por jerarquías y no se mueve como usted está acostumbrado a moverse. Amén. El que quiera ser grande, sea vuestro siervo. Segundo principio del gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene
justicia y verdad. Salmos 89, verso 14. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Fundamentos, principios de justicia y de verdad. El gobierno de Dios no se basa en favoritismo, ni en la rectitud, sino en la rectitud moral y la transparencia. Lo voy a repetir. El gobierno de Dios no se trata de un acuerdo debajo de la mesa, o de quién me caiga bien, o quién me diezmó más o me ofrendó más, o quién me aduló más. No, no se trata de eso. El gobierno de Dios tiene un profundo fundamento: justicia y verdad. Es decir, que debe de haber una rectitud moral y transparente. Como mi hijo Agner dice, si no estuviera aquí, ya me hubiese levantado, porque hay gente cristiana inmoral, falsa, hipócrita. Líderes que se le han encomendado una misión, que gente de Dios le encomienda ciegas. Pero le digo, la falta de supervisión siempre generará culturas orgullosas con quien tiene una mala formación en la vida espiritual y moral para no dar cuenta de aquello a que se le confía. Es decir, que hay gente buena de Dios en el mundo que aporta dinero, que desea ver a la gente bendecida, pero cuando se filtra con gente incorrecta, se filtra con gente que solo piensa en ellos y en ver, por falta de cultura del reino, en vez de ser una bendición, termina siendo un tropiezo para el plan de Dios en la vida de cualquier otro ministerio. Mi hijo, estoy que apago la luz. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no tiene moral espiritual. Hay gente que dificulta el trabajo del reino de Dios, hipócritas. Operan en favoritismo. Apóstoles famosos que solo promueven en su plataforma a quien da más. El gobierno de Dios opera en justicia y verdad. Declare la palabra del día: gobierno. Si esta transmisión está siendo de bendición, toque la pantalla, escriba la palabra gobierno y comience a compartir con aquellos que quizás para ustedes son un medio o un canal de bendición para su vida. Y declare la palabra gobierno en este momento, creyendo en la bendición del poder de nuestro Dios. Tercer principio. El primero es servicio. Dentro del gobierno de Dios no hay jerarquía. Grande es el que sirve. Segundo, el fundamento del gobierno de Dios está establecido por justicia y verdad. Usted debe de operar en una rectitud moral y en una transparencia siempre. El tercer principio del gobierno de Dios es la delegación de autoridad. Es decir, quien opera bajo autoridad está bajo autoridad. Es una autoridad delegada. Voy a soltar una bomba aquí porque hoy se le tiene que acabar aquella manera de operar de gente que se autoproclama pastores pero no son pastores. Incluso buscan registros de iglesia pero no tienen cultura, no tienen reino, no tienen nada que dar. Dedíquese a otra cosa, no sea tropiezo. Dios te juzgará. Están solo detrás del dinero, Dios te juzgará. Cuando Dios te va a prosperar, Dios te prospera. Pero si el principio es una intención equivocada, déjeme decirle con toda claridad y propiedad, usted no va a prosperar. Todo aquel que opere bajo una autoridad delegada tiene en el 2026 un año de victoria. Dios establece niveles de autoridad para dar orden a su gobierno. Nadie gobierna solo.
Yo tengo que rendir cuenta y la doy. Hoy estuve en comunicación vía correo electrónico con mi apóstol Tim Peterson, con el encargado de CFC a nivel Suramérica, Tony. Yo tengo que rendir cuentas. Y si yo, que tengo 21 años de ministerio, fundador de iglesia en 8 naciones, ya van para 12 naciones diferentes, rindo cuenta, y usted que no ha salido ni siquiera de su propia ciudad y se cree el más ilustre de los pastores, madure, insensato. Usted no puede gobernarse solo. Va a fracasar. Bendiciones al Paraguay. Nos vemos en febrero. Perdón, en el mes de marzo. Con el favor de Dios, finales de febrero, marzo estaremos allí. Paraguay. Escuche. No se gobierne solo. Éxodo 18:21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Y hoy la elección es a dedo a quien le convenga. Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, centenas, de 50 y de 10. Niveles de autoridad delegados. Hay gente que no puede, no tiene el don, ni la capacidad, ni la gracia, ni el talento, ni la sabiduría, ni el tacto de gobernar a millares. Hay gente que solo tiene talento para centenas. Hay gente que solo tiene talento para 50. Y hay gente que solo tiene para 10. Si usted entiende cuál es su rol en el gobierno de Dios, usted fluirá como pez en el agua. Pero a mí me enseña la Biblia que dentro del orden del gobierno de Dios hay gente de 10, de 50, de centenas y de millares. Dios no te va a dar millares nunca si usted se gobierna solo. No hay forma de que usted logre prosperar en ningún nivel de mayordomía ni ministerial si usted opera solo. Todo el que opera bajo una autoridad delegada tiene garantías de éxito durante el desarrollo y el desenlace del 2026. Si usted lo cree, escriba la palabra del día: gobierno. Voy a saludar a algunos que están allí entrando, atentos siempre a lo que está sucediendo en Obededón. Hoy vamos a tener una transmisión ya proyectada con la finalidad de cumplir una meta establecida para que así toda la comunidad pueda recibir más de Dios, que nuestra intención es que usted pueda ser bendecido. Escriba ahora la palabra gobierno, 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 gobierno. Esta es la palabra popular del día, gobierno. Escríbala ahora antes de proseguir, porque voy a hablar de mayordomía. Escriba antes la palabra gobierno. Ahora escriba la palabra gobierno, 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 gobierno. Y yo declaro gobierno de Dios en tu casa, gobierno de Dios en tu familia, gobierno de Dios en tus finanzas, gobierno de Dios en tu salud, gobierno, gobierno. Vamos, establezca ahora la palabra profética del día. La palabra clave es gobierno, porque todo lo que el diablo ha buscado alterar el gobierno de Dios lo va a comenzar a promover a un nivel mayor. Escriba la palabra gobierno, 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 gobierno. Si usted lo cree, escriba la palabra gobierno y crea categóricamente que el Espíritu Santo va a comenzar a mover un tiempo de gloria, de manifestación, de gracia. Tome la palabra del día y declare gobierno sobre su casa, declare gobierno sobre su familia, declare ahora gobierno sobre todas aquellas áreas donde el enemigo se enseñoreó por mucho tiempo, pero a partir de este momento no se va a enseñorear más. Gobierno. Escriba esta palabra clave: gobierno. Hablemos de mayordomía.
El gobernante, escucha lo que le voy a decir. Muchas de las veces nosotros creemos, escriba la palabra gobierno, que cuando estamos bajo la bendición de la plenitud de Dios somos los dueños. Pero hay un principio en el gobierno de Dios llamado mayordomía, donde usted y yo somos administrador de lo que le pertenece a Dios, no dueños. Los que son dueños de lo que Dios le otorga o pretende ser, hacen las cosas a su manera. Escriba la palabra gobierno. Primera de Corintios 4:2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Escriba gobierno. La palabra fiel es digno de confianza. Y cuando Jesús aparece hablando de mayordomía, habla de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 4, a otro le dio 2, a otro le dio 1, etc. Escuche, cuando Dios en su gobierno entrega a algunos 5, a otro 2 y a otro 1, la Biblia nos aclara categóricamente que Dios en esa etapa viene a buscar lo que es suyo. Y cuando viene a buscar lo que es suyo, al que se le dio 1 que lo enterró y no lo multiplicó, Dios se lo quita y se le da al que tiene más. Porque al que tiene más, más se le dará. Principio de mayordomía. Usted no es dueño de nada. Usted solo es un administrador. Deje de creerse la última Coca-Cola del desierto, que usted no lo es. Cuando Dios quiera quebrantarte, lo hace en un chasquido de dedos y en un abrir y cerrar de ojos. Deje de operar en niveles de orgullo, de grandeza. Deje esas actitudes necias. Humíllese ante la presencia de nuestro Dios. Es necesario que los administradores sean hallados fiel. Usted debe de decir: este año voy a diezmar. Este año seré fiel a mi Dios. Usted no necesita maquillar cosas. Usted necesita ser fiel. Todo lo que Dios te dé, porque no es tuyo. Dios te lo da para que lo administres desde la vida, la salud, finanza. Pero Dios te lo da para que seas de bendición. Si no eres hallado fiel, no pretendas que este año te va a ir bien. Difícilmente yo veré que le vaya bien a una persona que es infiel en sus diezmos y ofrendas. Porque cuando le esté yendo bien, el devorador vendrá sin previo aviso y le quitará hasta la inversión. ¿Sabe por qué muchos empresarios fracasan? Porque cuando Dios los comienza a ahorrar y prosperan, y le cuesta ser fiel y devolver a Dios lo que le pertenece, enviando un mensaje al cielo diciendo: yo no soy dueño de nada, tengo un Dios, un gobierno a quien rindo cuentas. Y así como usted, el gobierno terrenal te pide que usted pague impuestos, así el gobierno de Dios declara que usted tiene que ser hallado fiel en la mayordomía. Considere lo que digo. Quiere un año próspero, sea fiel a Dios en sus diezmos, ofrendas, primicias. Sea fiel a Dios en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Escriba la palabra gobierno y hablo del quinto principio del gobierno de Dios. El principio de la semilla y de la cosecha. Existen lecciones en la Biblia que son decisiones gubernamentales. Escuche lo que le voy a soltar. La Biblia, la palabra de nuestro Dios, muy categóricamente nos indica que existen ciertos principios claves.
nos enseña ciertos principios, decisiones que nosotros tomamos que habilitan o deshabilitan el gobierno de Dios en nuestras vidas. Existen decisiones que usted y yo tomamos que avalan o no avalan la bendición de Dios o el gobierno de Dios. El fruto de tu mañana usted lo determina hoy. La calidad de ese fruto usted lo está determinando hoy. ¿Qué quiere decir? El gobierno de Dios es un gobierno de causa y efecto. Si usted siembra, usted cosecha. Si usted no siembra, no cosechará. Si usted es una persona descuidada, con falta de interés al respeto de los principios del reino, usted no podrá tener éxito en el 2026, se lo garantizo. El principio de la semilla, Gálatas 6:10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted es el que se engaña. Dios sabe que ha sembrado en tu madre. Dios sabe que ha sembrado en tu padre. Dios sabe que ha sembrado en la sociedad. Dios sabe que ha sembrado para Dios. Dios sabe que has hecho para la iglesia. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Existen leyes establecidas. Y el principio de la semilla también está asociado al de la cosecha. Por tanto, entienda hoy particularmente, no hay forma como escaparse. Apóstol, pero no soy cristiano, no se escapará. Sea libre pensante, católico, sea la persona que usted religiosamente quiera destacar, querido mío, no se podrá escapar del principio universal, de la ley de la siembra y la cosecha. Y para sembrar se necesita semilla. Si usted respeta los principios del gobierno de Dios, estos principios te van a llevar a un nivel pleno de bendición. Yo he sembrado en gente, he sembrado en ministerios, he sembrado en mis hijos, he sembrado en mi esposa, he sembrado en mi familia, he sembrado en extraños. He sembrado en gente que no conozco. Ayer estaba con mi hijo comprando unas cosas en el supermercado y lo último de efectivo que me quedaba en la mano, lo último, se acerca un hombre y me pide 1 kilo de arroz. Y yo se lo di. No lo conozco, no va a la iglesia, no es bautizado, no sé de su vida. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted opera bajo el gobierno de Dios, entienda el 6º principio del gobierno: honor. El principio de honor es el orden del reino, para que de esta forma se mantenga a través del reconocimiento la dignidad y el lugar que cada persona debe de tener. Atención, este es el momento oportuno a que usted se pueda salir de la transmisión, porque voy a tocar fibras y voy a tocar puntos incómodos con respecto al honor y a la dignidad de lugares y personas. Por tanto, si no es conveniente que usted escuche y se incomoda, salga de la transmisión. Pero si usted desea que la palabra se libere, escribe la palabra gobierno ahora. En el reino hay un principio, el principio del honor. No toda persona es honorable. Es más, yo no espero ni siquiera que otros apóstoles sean honorables. Hay gente que sus delirios de grandeza, discúlpeme, lo voy a soltar, porque es una estupidez en la cabeza.
que no te responden el mismo día para que psicológicamente envíe un mensaje que se la tiran de importante y esperan el otro. Ridículo. Usted no tiene honor. Usted no entiende qué es la palabra dignidad, ni siquiera seriedad, ni el lugar, ni a personas. Yo debo de tratar a todos por igual. Pero yo debo de entender que si soy hijo de Dios, opero bajo el reino de Dios y tengo honor. Romanos 13:7. Escuche este texto bíblico. Romanos capítulo 13, verso 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, pero dice el texto, al que honra, honra. Existe una deuda de honra con aquel que te ha honrado. Deje de sus pretensiones y excusas. Hoy tenemos a nuestra mano la capacidad de responder rápidamente. Déjese de esas estupideces. ¿Ven el mensaje? Los delirios de grandeza los ciega y dice, ay, no le voy a contestar hoy. Le contesto después. Hijo del diablo. No tienes honor. Y eso me demuestra la gente que no tiene honor, que no tiene educación. Cristianos, porque no voy a hablar de no cristianos. Gente que no tiene la cultura del reino, que no operan bajo el gobierno de Dios, ni te saludan, ni te dan buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni piden por favor. Pasan por medio de ti, si es posible te pisan, te miran, pero no abren la boca. Eso es falta de honor. Usted tiene una deuda de honor con su padre. Usted tiene una deuda de honor con su madre. Usted tiene una deuda de honor con los amigos que, como en tiempo de Jesús estabas en la decadencia, levantaron la camilla, abrieron el techo por ti, te conectaron con el cielo. Vino Dios y su gobierno te levantó. Usted tiene una deuda de honor. ¿Por qué ahora que te va bien te olvidas de quien Dios utilizó? Honra a quien te ha honrado. No te dé una amnesia espiritual, no te olvides. Mire, hermano, mi hijo Agner está por ahí. Voy a apagar la luz, voy a moverme de aquí. Estoy casi desesperado porque hay gente sin honor. Le abre uno puertas, los conecta, les siembra dinero, pasaje, los honra. Y el honor brilla por su ausencia. Hablan mal, critican, señalan, estafan. Hijos del diablo. No puedo decir que son hijos de Dios. La falta de honor en la vida del creyente marca las pautas para su fracaso. Usted está cavando un destino de desgracia por falta de honor. Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis. Al que honra, honra. David, mi hijo, Dios te guarde. Séptimo principio. El principio de la legalidad. La legalidad tiene asociación con la sujeción a la palabra o el sometimiento de la palabra. No existe gobierno ilegal. Tiene que haber una legalidad. El gobierno de Dios se rige por leyes espirituales inmutables. Esas leyes no son arbitrarias. Lo que usted juzga será juzgado. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es decir, que para siempre
Las leyes inmutables del gobierno de Dios comenzarán y terminarán en la historia del hombre gobernándolo. Escriba la palabra gobierno ahora. La legalidad que usted y yo tenemos es tomar su palabra, someternos a ella y que ella funcione a nuestro favor. Pero no solo hablo del bien, hay gente que ha cosechado el mal, porque la misma Biblia tiene capacidad para bendecirte como también para destruirte. Escuche, analícese si usted lo que hoy está cosechando es fruto de todo lo que usted ha venido sembrando. ¿Sabe por qué estás siendo perseguido? Porque en algún momento perseguiste. ¿Sabe por qué se te divide la iglesia? Porque en algún momento lo hiciste. Porque Dios en su gobierno no tiene leyes arbitrarias. Su gobierno es justo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Escriba la palabra gobierno. Usted tiene que operar bajo la legalidad y el respaldo de la palabra de Dios. 2 principios más, me voy, apago la luz y terminamos. Octavo principio, el principio de la unidad. Voy a beber un poquito de agua aquí. El principio de la unidad. El gobierno de Dios busca armonía y el propósito común en todos, no la división. Ay, ay, ay. Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Usted comprenda que el principio de la unidad es fundamental. Usted debe de estar de acuerdo con su esposa. Usted debe de estar de acuerdo con sus hijos. Usted debe de estar de acuerdo con su pastor, con su mentor, con su apóstol. Usted debe de estar de acuerdo. Si usted quiere llegar a un final en común de bendición que le afecte a todos por igual, usted debe de estar bajo una palabra clave: unidad. Usted no puede generar división. ¿Cuándo se genera división? Cuando usted jala y ala para su lado y se olvida del beneficio de su hermano. Cuando usted quiere abusar de su poder y abusa de su influencia, reconociendo que tienes capacidad de poder incluso arrebatarle cosas, beneficios de bendición a tu hermano. Pero recuerde, Dios te está viendo, Dios es justo y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Quieres un año bendecido? Viva en unidad. Yo creo que Colombia será bendecida. Creo que el reino se establece en Colombia, en Venezuela, en el Paraguay, en el Brasil. Yo creo que en México viene el gobierno de Dios. Alguien tiene que decir amén a esa palabra en esta noche, porque yo siento que este año es año de unidad, año de gobierno. No vas a tirar de un lado y tu hermano tirará para el otro. Dios te va a unir con tu familia, con la familia física, la familia de la fe. Se acaban las divisiones, esas anomalías por causa de orgullo que no te dejan compaginar con tu hermano, apóstoles que no se pueden ver, pastores que no pueden estar en la misma mesa. Basta ya de tanta división. Dicen ser parte del cuerpo de Cristo y están completamente divididos. Este es el tiempo de experimentar la gloria de nuestro Dios. Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén y declare gobierno de Dios sobre nuestra vida. No a la división, sí a la unidad. Y para comprobarle que voy a estar en la unidad, en el mes de agosto, todo el ministerio El Reino estará respaldando Marcha para Jesús. ¿Por qué no puedo yo predicar de unidad si no cumplo lo que predico? Así que atención, el ministerio El Reino
en este 2026 se sumará por segunda vez, por tercera consecutiva, pero en mi persona por segunda vez, a Marcha para Jesús, exclusivamente en el municipio Jesús Enrique Lozada, en el corazón de la Concepción. Haremos un trabajo exhaustivo con la única finalidad que Jesús sea glorificado. Bendeciremos y honraremos a pastores, a gente que vela por las almas, y haremos todo lo que esté en nuestro alcance necesariamente para llevar a cabo dicha responsabilidad con la única misión de establecer la unidad. Diga gobierno y escríbalo si usted cree en la unidad. Esas divisiones infantiles que en ocasiones son ocio. Hay cosas que yo tolero y con gente que no me junto. Yo no me junto con la chusma, pero sí me junto con gente que tiene una buena visión y que puede ser aliado en unidad para provocar cambios poderosos en la ciudad. Escriba la palabra gobierno si usted cree en la unidad. Escriba gobierno. Esta palabra clave, escríbala ahora, porque Dios te va a honrar. Dos últimos principios para acabar. El gobierno de Dios se rige por un principio de sabiduría divina. Escriba la palabra gobierno. El reino de Dios se rige por sabiduría divina. El gobierno del reino no se apoya en la astucia humana, sino en la revelación de Dios. Escriba gobierno. El noveno principio es el principio de la sabiduría divina. Proverbios 8:15. Pero dice la Biblia: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí, dice la Biblia, Proverbios 8:15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. No existe gobierno del reino de Dios que se someta a la astucia humana. Hay gente que es astuta para lo malo, pero no para el reino de Dios. Dios no se mueve por astucias, Dios se mueve por revelación divina. Escriba gobierno, 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 gobierno. Vamos, escríbalo ahora, escríbalo. Estamos ya por finalizar. Escriba en estos últimos minutos de esta live. Confirme ahora la palabra gobierno, gobierno, gobierno. Vamos, un minuto. Escríbalo ahora, escríbalo ahora. Escriba la palabra gobierno, gobierno. Esta palabra que está aquí clave, escríbala ahora. Y declare la bendición de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Escriba, escriba, escriba la palabra gobierno. Escriba la palabra gobierno. Y crea que el Señor alterará todo asunto por falta de sabiduría que haya conllevado a usted a vivir y experimentar un tiempo de inquietud, de dolor. Escriba gobierno ahora. Último principio del gobierno de Dios. El carácter. Se me acabó el agua. Carácter. Escriba la palabra gobierno para desarrollar los últimos minutos de esta transmisión. Gracias, mijo. Carácter. Tengo que terminar debido al compromiso que tengo con los reformadores, así que escriba la palabra gobierno. Estamos llegando a los últimos minutos claves de esta transmisión, así que atentos, porque el último principio del gobierno de Dios en la tierra es el carácter. Carácter habla acerca, gracias mijo, de los frutos del Espíritu. Nadie puede gobernar a otro si no puede gobernarse a sí mismo.
Nadie puede gobernar ni liderar a otros si usted no tiene capacidad de gobernarse a sí mismo. Si usted es una persona desenfrenada, sin estribos, sin límites, usted no puede gobernar. Sencillo. No le estoy hablando que usted se convierta en un arcángel, ni en un serafín, ni en un querubín, pero tenga carácter, tenga mesura, sea responsable. Escriba la palabra gobierno ahora. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Proverbios 16:32. Por falta de carácter, ministerios, mire, yo me pongo la mano en la cara porque me da vergüenza. ¿Cómo es que Dios le puede hablar a una familia, a un pastor y pastora, levantarlos, comienza la obra, se desarrolla, se desenvuelve, y de pronto un conflicto interno, después que tienen ovejas, responsabilidades, un conflicto interno, lleva a una separación marital, luego una reconciliación, se cierra la iglesia y las ovejas son dispersadas como si no tuvieran nunca pastor? Eso es falta de gobierno. Eso es falta de carácter. Todo lo que usted inicie debe de terminarlo. Todo lo que usted considera de Dios que es serio debe de concluirlo. Escriba esta palabra, gobierno, y declare conmigo que a partir de este año Dios va a infundir un nivel de gobierno y carácter sobre tu vida como nunca antes ha sucedido. Escriba el gobierno, 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 gobierno. Primera letra mayúscula, lo demás minúscula. Así, gobierno. El reino de los cielos. Yo le voy a decir algo de forma personal. El carácter no es opción, es un fundamento de autoridad. Usted debe de tener carácter. Y yo no le estoy hablando de que grite, ni que sea, porque yo considero que yo predico y tengo carácter. Y no estoy hablando de imposiciones. Yo sé actuar pasivamente. Anoche tuvimos una charla a la mesa con 2 de mis líderes espirituales. No necesité gritar, no necesité imponer, no los obligué. Solamente les traté lo que yo viví, se los puse en bandeja de plata, les enseñé y ellos solo actuaron. Resultado final, alineamiento, porque el carácter no es gritos. En ocasiones es algo sutil en la mesa, capaz de reformar una mala decisión y transmitir lo correcto en Dios. La falta de carácter es algo que usted no puede dejar de tener. El carácter no es una acción, es un fundamento de autoridad. El diseño bíblico. Si usted tiene dominio propio, usted no puede sostener el peso del gobierno de Dios. Sin carácter, el talento, el carisma terminan destruyéndote. Escriba la palabra gobierno porque se lo voy a repetir. De nada sirve el carisma, de nada sirve los talentos, de nada sirve los dones si usted no tiene carácter, te terminarán destruyendo. El carácter del gobierno de Dios tiene que promover la base fundamental para sostener el peso de la responsabilidad y también de la gloria. Por falta de carácter se destruyen reinos. Por falta de carácter, por no tener dominio a lo que está entre tus piernas, pierdes. Por tus hormonas, por falta de carácter, por tu falta de sabiduría. Por no callarte cuando tienes que hacerlo. Por hablar de más cuando no tienes que hacerlo. Por dejarte llevar por un emocionalismo. Falta del fruto, falta de carácter. No sirve de nada. Escúcheme, profeta carismático.
que crees que solo revelando nombres es importante y no tiene fundamento de la Biblia. El carisma, la manipulación o como usted le llame no es suficiente si no tienes carácter. Termina el culto, le escribe a la hermanita: me gustó cómo estuviste vestida en la iglesia, estoy en el hotel tal, estoy solo. Hijo del diablo. Y después tiene el descaro de venir y presentarse al púlpito a adorar a Dios. Falso. No tienes carácter. Alguien te lo tiene que decir, y esta vez soy yo. Y sostengo lo que le estoy diciendo frente a frente. La falta de carácter solo provocará que el 2026 usted sea destruido. El gobierno propio, el autocontrol espiritual, la mesura y responsabilidades que Dios encomienda a sus ministros debe de ser tomada con valor. Deje de estar actuando por sus hormonas. Se lo voy a decir en mero mexicano, compadrito. Usted es feo, compadre. Lo que ve la gente en usted, falso profeta, es solo media unción que pronto se apagará por falta de carácter. Si usted no tiene carácter, no tiene autocontrol, incluso de que en la mesa los más sabios callan. Antes que Dios entregue a alguien gobierno sobre una nación, una iglesia, una familia, esa persona debe de demostrar que puede gobernarse bien a sí mismo. Yo debo de entender que gobierno bien mi casa antes de gobernar la iglesia. Por favor. Tienes 7 matrimonios y pretendes gobernar bien la iglesia. Madure o vuélvase eunuco. ¿Cuántas veces la gente te va a criticar por lo mismo? Falta de carácter. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu antes de tomar una ciudad. La verdadera fuente de gobierno no está en conquistar territorio, sino en conquistarse propiamente pasiones y emociones. Escriba palabra clave: gobierno. Escriba la palabra clave: gobierno, 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 y declare: gobierno de Dios sobre mi carácter. Su reino gobierna mi carácter. Su vida, tu familia será gobernada por el gobierno del Señor, y tu carácter evolucionará. La verdadera fuente de gobierno no está en conquistar territorios, ni en muchos gritos. Está en conquistarse a uno mismo, controlar las pasiones y emociones. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Escriba la palabra gobierno, que voy a terminar orando. Como ciudad derribada sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Un gobernante sin carácter literalmente es una ciudad vulnerable. El carácter son los muros que protegen la bendición y dan orden y estabilidad a tu vida. Sin carácter estás desarmado. Escriba la palabra gobierno, 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 gobierno. Vamos, recíbalo, reciba. Escriba la palabra gobierno, 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 gobierno. Recíbalo. Dios te está diciendo: 2026 será un año de evolución y de carácter para tu vida. Escriba la palabra gobierno ahora, porque voy a terminar orando. Uno de los fundamentos del carácter es gobernarse, autocontrol, pero también es tener integridad para poder proteger lo que Dios nos ha dado. El carácter se define como integridad,
Escriba gobierno ahora. ¿Qué es íntegro? Ser puro, ser de una sola pieza, sin mezcla, ser entero, completo, íntegro, sin mezcla. Escriba gobierno. Para terminar, un gobierno basado en mentiras y en dobles vidas está destinado al colapso. Tómese un tiempo. Escriba la palabra gobierno. Tómese un tiempo si es necesario. Aplique disciplina si es necesario. Y crea que la bendición de nuestro Dios hoy se establece sobre ti. Vamos a terminar ahora orando. Vamos a concluir en este momento. Hablemos de integridad para finalizar. Salmo 101, verso 6. Habla del modelo del gobierno de Dios. Salmo 101, dice David: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. El carácter del líder filtra quienes forman parte del equipo del gobierno. La integridad atrae integridad. Termino con esta reflexión. La integridad atrae integridad. Sea íntegro, tenga carácter, sea fiel, y el 2026 será un año de bendición. Si usted no aprende a diferenciar carisma de carácter, usted está en aprietos. Usted está al borde del colapso. Saúl tenía carisma, tenía apariencia, tenía altura, tenía aprobación popular, era famoso, era lindo, pero no tenía carácter. No tenía gobierno, no era humilde, consultaba brujos, era desobediente. En cambio, David fue elegido por su carácter, por un corazón conforme al de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por ese tiempo que nos has regalado. Gracias porque sabemos claramente que tú gobiernas en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella. Yo te pido, mi Dios y Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, este 2026, gobiernes aquellas áreas, sobre todo el carácter, principio fundamental de gobierno para que nuestra vida tenga éxito y tenga dicha. Jehová Dios, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que obres de manera soberana sobre la vida de tu pueblo. Bendice a Venezuela, sus gobernadores, sus gobernantes. Bendice, dale sabiduría, inteligencia, capacidad de tomar buenas decisiones. Bendice a tu pueblo, al pueblo cristiano, Señor, al pueblo que representa tu reino, tu legado, tu honra en la tierra. Depura lo que tengas que depurar, establece lo que tengas que establecer y honra a aquellos que te honran. Permiten, Señor, que en este tiempo lo correcto sea la plataforma fundamental, no el carisma, no esas sombras variantes, porque en ti no hay variación de sombras. No es estatus de carisma humano donde lo que importa es simplemente lo emocional, el egocentrismo, no, sino tu palabra revelada. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera, como tú nos has demandado, Padre. Recibe esta humilde oración por tus hijos y bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Queridos y amados, voy a saludar a algunos que están por allí. Aquellos que han estado en esa transmisión. El Señor los guarde, el Señor los bendiga. Adrián Rojas, bendiciones. David, un fuerte abrazo. Marisela, bendiciones. Evangelista Génesis, bendiciones. Siempre atento. Mi esposa Ibis, Ana Milena, bendiciones.
Megateo Rendón, bendiciones. A toda la gente, Cris García, bendiciones. Por ahí está Mico Agner, su amada esposa Giselle. Sari Salamanca, bendiciones. A todo el pueblo del Señor, que la presencia de nuestro Dios hoy se pueda establecer de una manera poderosa. Pastor Darwin, soy Heisy, bendiciones. A todos los que están en esta transmisión, que la gloria de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Les recuerdo que esto es el 12º día de Obed Edom. Voy a concluir debido a nuestro compromiso. A todos los reformadores, atención, toda la familia que está bajo nuestra cobertura, vamos hoy a nuestra reunión y la primera cena del Señor. Quiero confirmar, mañana será a la hora 9. Hoy no hubo luz, no hubo electricidad. Duró un lapso largo de tiempo, de horas, sin flujo eléctrico, motivo por el cual no pudimos transmitir. Recuerde que estamos en Venezuela, pero 3 de la tarde, hora 9, si no hay intervención del flujo eléctrico, quien les habla, el apóstol Jorman Rodríguez, con todo placer vamos a estar aquí con ustedes. Que la gloria de Dios, que la gloria de nuestro Dios se establezca con cada uno de ustedes. Bendiciones, pastora Viviana Portillo. Todos los que no siguen nuestra cuenta, sigan. Algunos pastores, amigos, pastora Viviana, síganla por favor. El pastor Agner, el profeta de Dios. Y voy a escribir la cuenta oficial del ministerio para que usted la abrace. Voy a anclar esta cuenta, 1 minuto. Abrace esta cuenta. Pueden seguir a Agner David, el profeta de la casa. Gracias a Dios, Dios me ha dado misioneros, profetas, maestros, pastores. Así que siga todo el ministerio del reino. Siga y abrace el ministerio del reino. El profeta Agner es un profeta reconocido de nuestro ministerio, quien tiene la responsabilidad de fundar el reino en Bogotá, Colombia. Y de antemano le digo, será el epicentro de un reino que se extiende por todo el territorio colombiano. Abrace esta cuenta, el reino. Si usted ya nos sigue, recuerde, el resumen de este estudio estará en YouTube y también en TikTok. Su enlace de YouTube también estará en nuestra cuenta de Facebook, Apóstol Jorman Rodríguez. En Instagram, Apóstol Jorman Rodríguez. Les envío un fuerte abrazo a todos los reformadores. Los veo en unos minutos. Chao, chao. Bendiciones a todos. Gracia y paz.